Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por venir. Eh, Vamos a comenzar la charla de hoy en gastroenterología en el acercamiento diagnóstico isotópico, eh, eh, comenzando con unas consideraciones generales en términos de medicina nuclear para tener un poco en claro que son estudios no invasivos o mínimamente invasivos, no solamente en los estudios de gastroenterología, sino también en todo lo que tiene que ver con medicina nuclear. Son estudios de alta sensibilidad y especificidad, de baja dosis de radiación, aportan información meramente funcional y permiten hacer controles evolutivos dependiendo del tratamiento que nosotros vayamos a administrar. Hay que tener en cuenta en esta parte, me gustaría comenzar con esto, hay muchos mitos en relación con el tema de la dosificación de la radiación que nosotros manejamos en medicina nuclear. Nosotros manejamos dosis de radiación y uno de los, digamos, inconvenientes o temores generalizados es pensar que los estudios de medicina nuclear manejan altas dosis de radiación o por el contrario también son medios de contraste. En los radiofármacos que nosotros utilizamos en medicina nuclear, el principal de ellos es el tecnesio 99 metaestable, producto de un generador. ¿A qué voy con esto? El generador tenemos un radioisótopo padre, que es el molibdeno 99, y un isótopo hijo, que es el tecnesio 99 metaestable, que es que nosotros utilizamos básicamente para el diagnóstico por imágenes. Lo que nosotros hacemos es inyectar solución salina por un orificio de entrada, por decirlo de alguna manera. Esto arrastra la radiación que se ha producido dentro del generador y tenemos un producto que se llama eluido, que básicamente es solución salina cargada con radiación. Por eso son estudios meramente, como le digo, funcionales, baja dosis de radiación y que van específicamente a un órgano o sistema a estudiar. Por lo tanto, no hay interferencia en lo que tiene que ver con el metabolismo del cuerpo, solamente nos va a mostrar el flujo, sanguíneo o nos va a mostrar la funcionabilidad o lo que nosotros queremos visualizar. Entonces, son estudios en términos generales bastante seguros para incluso la población pediátrica, algunos incluso para mujeres embarazadas o pacientes, por ejemplo, con algún grado de insuficiencia renal, por lo que esto no es un medio de contraste, sino que lo que estamos administrando meramente es solución salina. Dentro de los estudios de gastroenterología, tenemos el trastorno de la motilidad esofágica. Las principales indicaciones que se hacen, que tienen, son la calasia, el espasmo esofágico, las conectivopatías, las musculopatías y las neuropatías, especialmente diabética, alcohólica. Incluso también podemos ver el reflujo gastroesofágico. El radiofármaco que nosotros utilizamos para el tránsito o motilidad esofágica es el DTPA marcado con tecnesio 99 metaestable. Lo que nosotros en este estudio procuramos ver es que pase el radiofármaco de forma simétrica, tercio superior, medio e inferior, haciendo un barrido y a medida de que el radiofármaco va llegando hacia la cavidad estomacal, se va perdiendo y que no vayamos viendo reflujo. Entonces, aquí estamos viendo una curva normal de cómo va llegando el radiotrazador en los diferentes tercios del esófago y al mismo tiempo cómo se va perdiendo la actividad sin volver a ver actividad en el tercio anterior. Aquí pues voy a especificar bien, digamos, aquí comienza el estudio, tenemos la cavidad oral, la parte superior de la faringe, tercio superior del esófago, tercio medio y tercio inferior. Entonces nosotros vamos a hacer unas cuentas, porque también es un estudio que se puede hacer cuantificado, no solamente visual, para mirar la cantidad de actividad que se está generando alrededor de los tercios esofágicos y cómo va llegando a la cavidad esofágica. Lo que no podemos ver es una retención de radiofármaco en algunos de los tercios del esófago o incluso una vez lavados que haya otra vez un ascenso, que es lo que estaríamos para mirar la parte de reflujo gastroesofágico en un estudio de motilidad esofágica. En este estudio, en esta imagen, por ejemplo, lo que estamos viendo es la característica de la esclerosis lateral amiotrófica, que si bien vemos un lavado en el tercio superior, vemos una retención anormal en el tercio medio y a su vez vemos que hay un retraso en la llegada del fármaco en el tercio inferior.
Sí, imágenes similares se pueden ver, por ejemplo, como en la calasia, en donde hay una persistencia acá en el tercio inferior y parte del tercio medio también. Estos lineecitas que están aquí, digamos, son los ROIs que nosotros hacemos para poder hacer las curvas y el cuantificado más allá de las imágenes visuales. En el trastorno de la motilidad gástrica, el principal, digamos, estudio es el reflujo gastroesofágico. Creo que se me pasó una imagen. Acá. El reflujo gastroesofágico también es uno de los estudios más frecuentes que se utilizan en la práctica de medicina nuclear, no solamente en la población adulta, sino también en la población pediátrica. Usamos el radiofármaco tecnesio 99 con sulfuro coloidal y justamente es para mirar cómo si hay o no episodios de ascenso del trazador después de haber llegado al esófago. Así como en el trastorno de la motilidad esofágica, también dividimos el esófago en 3/3, superior, medio e inferior, para mirar qué tanto el retrasador, en el caso de que el estudio esté positivo, sube al esófago para nosotros mirar si llega solo al tercio medio, tercio superior, tercio inferior. Incluso hemos visto estudios que llegan hasta el piso de la boca. En este estudio nosotros estamos evaluando justamente eso. Vemos acá un ascenso, algunos episodios de ascenso al tercio inferior y tercio medio del esófago durante todo el estudio. Básicamente, esto es un estudio positivo para reflujo gastroesofágico. Otra de las características que vemos nosotros en estas imágenes es que podemos evaluar, sobre todo en la población pediátrica, si hay episodios de broncoespasmo. Si bien son estudios que no son altamente sensibles, pero sí son muy específicos. Es decir, si nosotros vemos alguna zona de captación anormal, por ejemplo, como en esta imagen que está hacia el bronquio principal izquierdo, estos son pacientes que están presentando broncoespasmo. Hay que tener en cuenta que estos estudios no reemplazan como tal las otras técnicas diagnósticas, por ejemplo, como la piechimetría, sino que más bien complementan los estudios. Otro trastorno de la motilidad gástrica, y esto es uno de los estudios más comunes que nosotros vemos en el tema de gastroenterología, es el vaciamiento sólido y líquido, que básicamente son para el estudio, pues obviamente las alteraciones funcionales que pueden ocurrir sobre todo en pacientes obesos o la gastroparesia diabética, el síndrome de Zollinger-Ellison, una evaluación post-vagotomía o el estudio de síndrome de Dumping. Para el estudio de motilidad gástrica, el radiofármaco que nosotros utilizamos es el tecnesio coloidal, sulfuro coloidal. Previamente, la evolución que ha tenido el tema del vaciamiento de gástrico para sólidos durante la historia. Antes se usaba, por ejemplo, grandes cantidades de huevos, se hacía, por ejemplo, se marcaba una gallina con el radiofármaco, se mataba la gallina, se le sacaba el huevito, el hígado, se cocinaba, y eran estudios mucho más tediosos. Hasta hace pocos años se utilizaba algo más estandarizado, que era 120 gramos de clara de huevo más 12 rebanadas de pan, 30 gramos de mermelada y 120 mililitros de agua, y estos alimentos pues se marcaban con hasta 3 milicurios de tecnesio metaestable con sulfuro coloidal. Sin embargo, a partir del 2018 se publicó un estudio donde se estandarizó el uso del Ensure Plus, justamente para que fuera un poco más fácil para los pacientes poder suministrarlo, y que además, por ejemplo, también se puede hacer una equivalencia con la glucerna, haciendo un preparado con proteínas para los pacientes diabéticos, y tiene la misma, digamos, efectividad que cualquier otro tipo de alimento sólido. Para el vaciamiento gástrico de sólidos utilizamos 300 mililitros de agua con tecnesio 90, con el radiofármaco DTPA con tecnesio 99 metaestable. Lo que nosotros tenemos que ver en estos casos es, vemos que está apareciendo el estómago o la acomodación gástrica alrededor de los 30, hacia los primeros 60 minutos estamos viendo aparición del intestino, pero al mismo tiempo la actividad a nivel del estómago tiene que ir disminuyendo. Esta es una curva normal del vaciamiento gastroparasólido, que es en una curva descendente. Los valores normales ya están estandarizados por el tiempo. Esto es un estudio que se realiza, digamos, con imágenes tardías de hasta 4 horas, y lo que les comentaba, tiene que haber un vaciamiento, digamos, normal, una disminución de la actividad del radiotrazador en el estómago con aparición simultánea en el intestino.
Y si bien nosotros podemos ver algo de intestino en un estudio que esté presentando un vaciamiento retardado, permanece gran cantidad de actividad en el estómago. Los estudios de gastroparesia o de retardo para los vaciamientos gástricos de sólidos o líquidos se clasifican leve, moderado a severo dependiendo el porcentaje de captación de actividad retenida en el estómago. Los principales diagnósticos, digamos, para vaciamiento gástrico prolongados, como ya se los dije, es la neuropatía diabética, la obstrucción gástrica, la esclerodermia, y un acelerado puede pasar en la pirosplastia, el síndrome de Solingen-Erickson y el síndrome de Dumping. Otro estudio muy común en la práctica es el estudio de sangrado digestivo. Este estudio se hace con eritrocitos marcados con tecnesio 99 metastable o sulfuro coloidal, incluso también lo podemos hacer con tecnesio libre. Normalmente las imágenes, como vemos aquí en esta primera línea, lo que nosotros podemos ver es un poco de actividad gástrica, se puede lograr visualizar el hígado, los grandes vasos abdominales, pero no hay que ver focos de captación anormal fuera de esta biodistribución normal. Como por ejemplo vemos en este caso, que ya en imágenes mucho más tardías, este estudio que se hace inicialmente un estudio dinámico con imágenes de 2, 4 y hasta 24 horas. Aquí hay un sangrado activo en todo lo que tiene que ver con el colon transverso. Es un estudio positivo para sangrado digestivo. Lo que nosotros tendemos a ver en este tipo de estudios justamente es que no haya captaciones focales o difusas que esté fuera, digamos, de la biodistribución normal del radiofármaco. Otro estudio, otra imagen de sangrado digestivo, por ejemplo, nosotros vemos un área focal y de captación patológica fuera de la distribución normal, como les decía, estómago, hígado, los grandes vasos abdominales, vejiga urinaria, un poco de corazón, y vemos esto aquí más o menos en el flanco derecho. Aquí podemos estar hablando de la porción, digamos, más proximal del colon ascendente, o puede ser, digamos, la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Aquí, por ejemplo, si bien no tengo esas imágenes, para tener en cuenta que las imágenes de medicina nuclear también las podemos combinar con imágenes radiológicas, que es lo que nosotros denominamos imágenes híbridas. Estas imágenes, así como la vemos que son imágenes planares, que no tenemos una buena resolución espacial, si tenemos un equipo híbrido, por ejemplo, un SPECT, esto nos va a dar la localización exacta de dónde está la lesión, y eso obviamente nos va a aumentar no solamente la sensibilidad, sino también la especificidad del estudio. Para la mucosa gástrica ectópica, si bien esto es un estudio más que todo en la población pediátrica, pues no está de más hacerle mención, y básicamente lo que nosotros usamos acá es el tecnesio libre, teniendo en cuenta que los divertículos de Meckel tienen, digamos, las mismas características de la mucosa gástrica normal. El radiofármaco se va a acumular casi que simultáneamente en el estómago, donde tenemos el divertículo de Meckel, y así como en el sangrado digestivo, pues tenemos poca resolución espacial, pero sí es un estudio altamente sensible para esta patología. Otros estudios que nosotros vemos también con mucha frecuencia en el servicio de medicina nuclear es la gamografía hepatobiliares, sobre todo en pacientes que tienen dolores abdominales crónicos, con otros tipos de estudios de radiología, ecografías, que no tienen, digamos, un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando. El radiofármaco que nosotros utilizamos es el ácido iminodiacético o IDA y sus derivados marcados con tecnesio 99 metastable. Lo que nosotros debemos esperar en este tipo de estudios normalmente es una captación regular en todo el hígado, que se da más o menos la captación en el hepatocito. Vamos a verlo más o menos a los 10 minutos, vamos a ver conductos o vías biliares intrahepáticas alrededor de los 10-12 minutos, vamos a ver vesícula biliar en los primeros 15-30 minutos y luego el paso intestinal entre los 45 y los 60 minutos. Las indicaciones de estudios, como les decía, por ejemplo, en población pediátrica, atresia biliar, hepatitis neonatal, pero también en la población adulta para colecistitis aguda crónica, fístulas biliares o cualquier otro tipo de patología. Les comentaba, lo que nosotros debemos ver es una captación simétrica homogénea en todo el hígado poco a poco tiene que ir lavando, se van presentando, se va visualizando más o menos acá los conductos biliares intrahepáticos, posteriormente la vesícula biliar y finalmente el intestino.
La fracción de eyección hay que tener en cuenta, la fracción de eyección vesicular hay que tenerla en cuenta por el tema de la discinesia vesicular. Lo normal de esto es por encima del 35%. En algunos pacientes es necesario en estos estudios hacer intervención farmacológica cuando vemos, por ejemplo, la discinesia biliar, cuando tenemos sangrado prolongado, porque el contenido que está dentro de la vesícula biliar se espesa y no permite el paso del radiofármaco hacia la vesícula, o una ingesta alimentaria previo a la prueba, porque al haber contenido alimentario en el intestino, la vesícula biliar se contrae y pues obviamente no va a captar adecuadamente el radiofármaco. Lo que nosotros necesitamos ver acá justamente es aumentando el esfínter o la hipertensión en el esfínter de Oddi, que para eso se usa la morfina, o para disminuir la aparición en las imágenes del intestino y se usa la colecistecinina. Para el diagnóstico de discinesia biliar, si no tenemos unas imágenes iniciales con una fracción de eyección vesicular por debajo del 35%, hacemos el estímulo farmacológico y persiste por debajo de ese valor, ahí estaremos hablando directamente de una discinesia biliar. Para la colecistitis aguda, lo que nosotros vamos a ver es una ausencia total de captación en la vesícula biliar y en las imágenes tardías hay un lavado completo del radiotrazador en el hígado, viendo nosotros bien lo que tiene que ver con los intestinos, pero aún así no estamos viendo la aparición de la vesícula biliar. Aquí estaríamos en un caso de colecistitis aguda. La colecistitis crónica lo que se hace es un llenado y un vaciamiento tardío de la vesícula biliar que ocurriría, digamos, más adelante de los 40 minutos. Primero veríamos intestino y con algún estímulo pudiéramos llegar a ver la vesícula biliar y estaremos hablando de una colecistitis crónica. Esta es una imagen de un recién nacido con un síndrome ictérico y aquí estamos viendo una retención de radiofármaco en el hígado, no hay lavado hepático, después de las 24 horas no logramos ver intestino, no vemos las vías biliares intrahepáticas ni la vesícula biliar, estaríamos en un caso de atresia biliar. Otro que ya mucho menos frecuente, pero que también existe dentro de la práctica clínica, es la mamografía hepatoesplênica, que básicamente lo que se hace es para documentar hepatoesplenomegalia. También, por ejemplo, cuando durante la exploración física se encuentran masas abdominales y queremos saber o no si esa masa corresponde a tejido hepático, y también para mirar, por ejemplo, otro tipo de lesiones como, por ejemplo, los hemangiomas. Se usa sulfuro coloidal marcado con tenencia 99 metastable, y las células de Kupffer son las encargadas de la captación proporcional a la, digamos, cantidad y función del sistema reticuloendotelial. Las imágenes normales, igual que en el anterior, lo que vamos a ver es una captación homogénea en todo el hígado. Vemos el vaso también, debemos ver la localización del vaso, si de pronto tenemos algunas imágenes, digamos, focales por ahí. La captación del vaso es mucho más tenue que en el hígado y eventualmente ver algo de médula ósea, pero de mucho menor contraste. Aquí tenemos, por ejemplo, casos de una fibrosis portal no cirrótica, que vemos una captación irregular en el vaso, en el hígado, perdón, con un vaso francamente agrandado e irregular, con captación mucho más intensa que en el hígado. Y en este caso, por ejemplo, la cirrosis hepática, que el hígado se encuentra disminuye de tamaño, también captación un poco irregular, con una captación esplénica un poco más intensa y vemos claramente lo que tiene que ver con médula ósea, que estaríamos hablando de una no funcionabilidad adecuada del hígado. Y listo, gracias. Muy bien, mi doctora Saray, gracias por esa conferencia tan explicativa de todo el uso de la medicina nuclear en las diversas condiciones patológicas del tracto digestivo. En gastroenterología, quizás el método diagnóstico que más se utiliza con el estudio gamma gráfico se utiliza en los trastornos de la motilidad del tracto digestivo, específicamente en la gastroparesia, que sabemos que la mayor frecuencia es en pacientes diabéticos
y muchas otras comorbilidades como la esclerodermia. Yo le haría una pregunta a la doctora Saray, viendo la amplitud de todos estos métodos diagnósticos en gastroenterología. Considero que como si no hubiese como un acercamiento entre los clínicos con los médicos especialistas en medicina nuclear, porque con toda esta ayuda diagnóstica, ¿cuál sería como la causa o los diversos factores que por el cual no hay como un acercamiento entre los clínicos y la medicina nuclear? ¿Será falta en los pensum de medicina general, incluso de medicina interna, si no hay ese tipo de cátedra para hacer uso de estos métodos diagnósticos? Sí, efectivamente, como usted dice, es cierto. O sea, realmente medicina nuclear es una rama que muy poco nosotros la vemos, digamos, en el estudio de pregrado e incluso en algunas especialidades también se desconoce. Y otra de las cosas que nosotros hemos comentado, que lo más importante, por eso el intro de la charla, y es el tema del radiopánico, por un tema por un lado, el desconocimiento de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dosificación y los efectos adversos que pueden llegar a tener este tipo de estudios. Existe, digamos, ese temor porque, por ejemplo, experiencia personal, hay pacientes que han llegado no solamente para estudios de gastroenterología, sino que para toda la gama de estudios que se realizan en este tipo de especialidad. Y son pacientes que llegan con temores, por ejemplo, de que se les va a caer el pelo, pacientes, por ejemplo, que no, lo que pasa es que yo tengo insuficiencia renal, estoy en diálisis y me dijeron que esto es un medio de contraste, que no me lo puedo administrar y una cantidad de cosas, cuando realmente son estudios bastante seguros, bastante confiables, como les decía en un principio, de mucha sensibilidad diagnóstica. O sea, como nosotros vemos la parte molecular y la parte fisiológica del sistema o del órgano que vamos a estudiar, pues son estudios altamente sensibles en términos generales. Yo creo que más que todo es esa parte, el tema del desconocimiento de la técnica y un poco también del temor. Creo que la palabra nuclear nos ha generado como una especie de estigma, por decirlo de alguna manera, y pues la intención justamente de este tipo de charlas es quitarnos ese peso y decir, aquí estamos, podemos estar para ustedes en cualquier situación, no solamente, como les decía, para gastroenterología, sino que para muchas otras patologías, porque son estudios seguros. Pero creo que es mucha parte del desconocimiento y también la parte del temor del tema de las radiaciones, porque sí llegan con mucha frecuencia pacientes con muchos temores, con muchas dudas, incluso para otro tipo de técnicas, que me va a dar cáncer si me hago esto, que también es una de las preguntas más comunes, donde eso se ha documentado, que a menos de que sean dosis extremadamente altas, el riesgo realmente es bajo. Sí, bien, pues, doctora. María Cristina Martínez, médica nuclear. Quería devolverles a ustedes los clínicos la pregunta, porque los médicos nucleares sabemos para qué servimos, en qué somos útiles, en qué escenarios somos útiles. Faltaría también saber en qué cosas nosotros podríamos ayudarles a los clínicos y proponerles desde el punto de vista de la educación. Yo formo parte del Comité de Educación de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, es para incentivar el uso de la medicina nuclear, para que lo conozcan. Si bien es muy importante trabajar en el pregrado, también hay que trabajar con las comunidades científicas, ¿cierto? Los médicos en las diferentes especialidades, y que tengan más iniciativas como estas, no solamente desde el punto de vista de medicina nuclear, sino también de ustedes, que nos incluyan dentro de los simposios que ustedes tienen en los segmentos de gastro, en los segmentos de neuro, en los segmentos de ortopedia, en los segmentos, porque medicina nuclear tiene estudios para todas las especialidades, ¿sí? Podría ser como cursos pre-congreso, hacer iniciativas como estas desde el punto de vista de medicina nuclear, del Comité de Educación. Se están haciendo todas estas iniciativas a nivel nacional, que participen activamente ustedes
junto con nosotros, también que se acerquen a los servicios. Los médicos nucleares somos médicos también y nos gusta hablar mucho con el clínico. Nosotros somos, estos son estudios funcionales, que dependiendo de donde nosotros nos estemos desempeñando o mirando de acuerdo a la enfermedad o a la función, tiene una u otra interpretación. Entonces, hablar con el clínico es muy importante para poder resolver problemas conjuntamente. O sea, una iniciativa sería eso, que se acerquen a los servicios, que nos pregunten, que nos digan, mire, tengo este paciente, este problema, ¿en qué me podrían ayudar? Por ejemplo, para un sangrado, ya le he hecho esto o aquello. Generalmente tenemos una cartica, unas bajo la manga, le decimos, le podemos servir con tal cosa. Y si no, lo buscamos y en alguna parte les podemos ayudar. Una interacción de parte y parte, no solamente desde el punto de vista de medicina nuclear, como acercándonos a los clínicos, que varias veces lo hemos hecho, haciendo charlas, haciendo cosas. Para nosotros esto es simple, para ustedes esto es como, wow, qué chévere todo lo que hace la medicina nuclear. Y tienen razón, está muy desconocida, siendo medicina nuclear convencional básica, que llevamos más de 50 años haciéndola. Entonces, un acercamiento, que se acerquen, que pregunten, que nos incluyan en sus simposios, en sus congresos, porque no solamente hay medicina nuclear convencional, hay PET, hay un montón de cosas que, si hacemos esa sinergia, podemos contribuir en el manejo de nuestros pacientes y en la evolución de todas las especialidades como tal. Antonio Carmona, Medicina Nuclear, Cali. Iba a decir algo, que es que hay un número mágico en medicina nuclear con respecto a las tasas de radiación. Estos estudios tienen 20, 30 veces menos radiación que un tránsito esofágico. Entonces, por ejemplo, sí, la gente siempre va nerviosa porque es nuclear, ese es el nombre que debería ser medicina molecular, que es un poquito menos traumático. Ese nuclear, todo el mundo lo asocia a las bombas nucleares y lógicamente eso da temor, da terror. Bien, Saray ya les explicó lo del reflujo, y realmente un niñito de estos se le puede hacer un reflujo con la leche del seno, o si está tomando, le dice la abuela que le da reflujo cuando hacen colada de plátano, le marcamos la colada de plátano, y el paciente se duerme 20, 30 minutos, no necesita sedación. Son estudios que no necesitan sedación. Ahora, los cálculos de vaciamiento gástrico para líquidos, por ejemplo, se hacen prácticamente de manera automática. Con los primeros 30 minutos ya nosotros tenemos curvas de convolución tiradas a 60 y 90 minutos, o sea que tenemos cálculos de vaciamiento gástrico tanto sugeridos como con una imagen de 60 minutos, y entonces ya tenemos la presencia de reflujo, la presencia asociado, ¿no?, por ejemplo, al vaciamiento gástrico retardado en estos niños, y hacemos una imagen al día siguiente y vemos si hay broncoaspiración. Todo eso se puede hacer si el niño tiene más de 2 o 3 años, de 4 años, que puede hacérsele, por ejemplo, el tránsito esofágico, se mira, y hay pacienticos que hacen neumonías a repetición, y en el solo tránsito que le hacemos con la gamma cámara nos damos cuenta que tiene broncoaspiración. Entonces, es un estudio que es amplio, por ejemplo, y es de gran tamizaje y produce 20, 30 veces menos radiación. Lo del desconocimiento es absoluto. Yo creo que este es el mejor de los escenarios que podemos tener. Y Marcos, ¿te acuerdas que hicimos? Claro, tiene que haber en cada laboratorio, en cada departamento de medicina interna. Yo fui profesor de medicina interna en la Universidad del Valle. Aquí tengo 2 grandes estudiantes y mi esposa. Entonces, debería haber un médico nuclear en cada departamento de medicina interna, porque es que realmente es la única forma de que se conozcan los estudios de medicina nuclear. Bueno, cordial saludo. Desde el punto de vista del aporte de la doctora, fundamental. Cuando yo era presidente del capítulo Risaralda, con el doctor Carmona, un día lo llamé, un día que pensando en qué voy a hacer para el próximo año, y le dije, doctor Carmona, yo siento que la medicina nuclear es algo que a veces tiene gran importancia y pasa a veces desapercibido. Uno a veces no piensa en mandar un estudio de esta magnitud
y se nos pueden escapar diagnósticos, como muy bien lo aportó la doctora. Yo le dije, tenemos que corregir desde el punto de vista académico, y desde mi presidencia, pues actualmente pues por el fellow de gastro ya no ejerzo la presidencia, pero fue mi fundamento, y con el doctor Carmona y el doctor fue nuestra consigna, y hoy estoy muy contento que este simposio se haya hecho realidad, y agradecer la participación de todos ustedes, porque lo que la doctora comenta sin duda alguna es la base para que esto crezca. Para preparar esta charla, leer las diapositivas, doctora, la revisión sistemática que hicimos, yo sondeé a los médicos radiólogos de algunas universidades, y me llamó mucho la atención, siendo tan cercana a la medicina. Una semana, decisión acertada, por ejemplo, en un dolor abdominal crónico, como comentábamos ahorita con el doctor, que tiene una ecografía normal, tomografía normal, una resonancia abdominal con contrastada normal, endoscopias y colonoscopias, todas las que usted quiera, porque así le llegan a uno los pacientes, y a veces no sospechamos que puede tener algo escondido, lo atribuimos incluso a la parte nerviosa, que no lo podemos desligar, obviamente el cerebro, intestino, el eje muy importante, pero definitivamente a veces se nos pasa, y eso hay que reconocerlo. Se nos pasa mandar un estudio gamagráfico o, como dice la doctora, correlacionar. Venga, doctora, tengo desconocimiento en este estudio, una gamografía cardíaca, tengo un paciente con amiloidosis, ¿hasta qué punto, en qué momento mando yo una gamografía cardíaca? ¿Hasta qué punto? Si tengo ya un perfil incluso autoinmune, un perfil hematológico a veces no sospechoso, un eco que no lo indica, y uno a veces ve que terminan mandando la gamografía, y cuando lo necesitan verdaderamente llega sin gamografía al cardiólogo. Se lo digo porque antes de mandarlo al cardiólogo pasa por manos del internista. Entonces yo sí creo que este tipo de eventos, y fue mi noción cuando era presidente, y le agradezco al doctor Carmona, que sé que trabajó mucho por esto, y de verdad que lo felicito. Y yo creo que esto es como la piedra primaria para que se construya bases, por lo menos en el contexto de la medicina nuclear. Habrán otras especialidades que tienen una base más sustentada, de pronto un camino más recorrido, pero la medicina nuclear, la radiología, no se nos puede quedar en el camino. Tenemos que aunar, sumado a la clínica, por eso somos internistas, el gastro, doctor, no se puede quedar sin la clínica, o sea, no podemos llegar a hacer endoscopia, colonoscopia sin la clínica. De pronto, ¿qué opinan ustedes? Siempre prima la valoración clínica, eso ya todos lo sabemos y eso es fundamental. Entonces, considero que esta reunión académica nos influencia, nos estimula a un mayor acercamiento con los médicos especialistas en medicina nuclear, y haciendo énfasis en el título de la charla, que es el acercamiento a los estudios gamagráficos, a los estudios isotópicos con la clínica. Debe haber siempre esa, digamos, esa fraternidad clínica y educativa entre los clínicos y los médicos nucleares. Doctora, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí. Una última pregunta. En la gamografía hepatoesplénica, ¿qué tan buena es para predecir la hipertensión portal? Vimos que tiene sus indicaciones, pero la hipertensión portal, ¿cómo le va a la gamografía? Sí. Realmente como les decía en principio, lo que hay que hacer es evaluar justamente cómo está, digamos, la captación a nivel hepática, y dependiendo de, digamos, de ciertas características imagenológicas también podemos evaluar el tema de hipertensión portal, sobre todo, por ejemplo, cuando hay, digamos, daño parenquimatoso, daño estructural del hígado, claro que sí. O sea, sería, digamos, como decir una causa de por qué puede estar pasando eso, por ejemplo, como la cirrosis.
que estamos viendo esa captación un poco más heterogénea, viendo, por ejemplo, también la captación en médula ósea, que no debería verse, digamos, como tan acentuada, claro que sí. Y en trombosis venosa portal, que es una entidad difícil de diagnosticar y a veces se Claro, pasa. hay otro tipo de radiofármacos también que se usan para eso, ¿sí? Ok. También se pueden usar también con eritrocitos y todo eso, pero sí hay una gama incluso para, en la patogénica también podemos, por ejemplo, evaluar tejido ectópico, por ejemplo, del vaso, tumores, por ejemplo, los hemangiomas. O sea, la gama es bastante amplia, pero sí, hay alternativa para todo. Bueno, no sé si el público tiene alguna otra pregunta. Ya estamos sobre el tiempo, Bueno, doctor bien, Olaya. perfecto. Muchas gracias a los Gracias. panelistas y a la doctora Gracias. Saray por la presentación. Bueno, antes de continuar con el siguiente bloque, la Asociación Colombiana de Medicina Interna tiene 10 inscripciones para el Congreso de ACME-ACP para otorgarles a ustedes. Entonces, en estos 2 minutos voy a rifar las primeras 3 inscripciones antes de pasar al siguiente grupo de conferencistas y de panelistas. A ver, ¿a quién le pido el favor? Doctora Marcela Castiblanco, me ha dado guárdeme un numerito por ahí del 1 al 50. Y voy a empezar por acá, doctores.